Ok, aunque ya dieron la respuesta, ¿cuál es el primer evangelio en orden cronológico según lo que hasta ahora es como lo que más aprueban la mayoría de personas que estudian los evangelios? ¿Cuál es? Marcos, Mar- Marcos, Muy bien. ¿Quién me dice una de las razones por las que creen que es el primero? por la fecha en que se cree que se escribió, no. Porque es el más corto. Ok, esa es una de las principales razones. ¿Por qué es el más corto? Esa es tal vez la razón principal. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a empezar y vamos a estudiar lo que más nos interesa en este momento es estudiar quién es Jesús en Marcos y quiénes somos los discípulos, es decir, la cristología y el discipulado. Cómo nos muestra Marcos a Jesús y qué demanda Jesús de nosotros. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces quiero pedirles el favor de que lean primero estos textos de aquí que tenemos, Marcos 1:28, 1:33, 1:45, 2:2, todos estos textos que tenemos acá y traten de completar la palabrita que creen que va aquí. ¿Listo? Voy a darle un versículo a cada uno más bien para que lo hagamos entre todos. Hermana Esther, usted va a tener Marcos 1:28. Alfonsito, Marcos 1:33. Alfredo, Marcos 1:45. Hermana Luz, Marcos 2:2. Mm, hermana Raquel, Marcos 2:4. Olguita, Marcos 3:7. Y hermano Mario, Marcos 4:1. ¿Listo? Cada uno va a leer ese versículo que le correspondió y juntos vamos a tratar de identificar qué palabrita hace falta allí. ¿Listo? ¿Quién tiene el primero? Maester. ¿Ya? ¿Lo leo? Sí, señora, por favor. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oh, esta es versión Reina Valera, déjenme Sí, cambiarla. está bien. ¿Eh? Muy bien, el que sigue. 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Muy bien, el que sigue. Creo que es Alfredo. ¿Qué es Alfredo? Creo que se les bloqueó, se les paró. Están como con mala conexión. El que sigue después de Alfredo. Dos. Marcos dos. 2:2, sí. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio y que la puerta mientras él les predicaba. Muy bien. ¿Quién seguía? Dale, Raquel. Raquel. Marcos 2:4. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por ahí bajaron al enfermo en su camino. Muy bien. ¿Quién seguía? ¿Quién seguía con 3:7? Creo que era Olguita. Pastora Esperanza, usted lo puede leer que se les cayó el internet a ellos. Mas Jesús, Marcos 3:7, ¿verdad? Sí, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea. muy bien. Ahora sí, 4:1. Creo que lo tenía Marcos 4:1. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Muy bien. Hermana Claudia, yo no le di ninguno a Mm, usted. ¡Ah! Qué no, vergüenza con usted.
Entonces léame por favor Marcos 1:45, que creo que fue el que quedó pendiente. Sí, A ver, 1:45. Perdonen que esta letra me está molestando. los ojos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Muy bien, ¿faltó alguno de los versículos que leímos ahí? De los que tenemos aquí en la pantalla. Ustedes están viendo mi pantalla, El ¿cierto? de la luz se me... Ok, ¿qué palabrita creen que va aquí? Ustedes tienen su material en la página... La fama. O la La, fama, la. la fama, muy bien, hermana Luz. ¿Qué Sí, página es esta? Yo no tengo, no sé por qué el mío no está en 8, 9. 9. 9. Señor. Muy bien, en la página 9, ustedes tienen ahí. Muy bien, hermana Luz, la fama de Jesús. Todos estos versículos están presentando algo que Marcos va a enfatizar bastante, que es la fama de Jesús. Jesús es un maestro y alguien que está sanando enfermos, está haciendo milagros, está continuamente en acción y esto hace que su fama se incremente de una manera exponencial. Eso es lo que cualquier predicador de prosperidad o cualquier televangelista soñaría en estos días. Se vuelve súper, mega famoso. La fama de Jesús, muy bien, pero esto tiene un contraste interesante. Entonces vamos a volver a repartir textos y vamos a tratar de identificar cuál es la palabrita que nos hace falta aquí abajo. Pastor John Jairo, Marcos 1:44, téngalo ahí. Hermano René, Marcos 3:12. Hermana Claudia, Marcos 5:43. Alfredo, espero esta vez no te me vayas. Marcos 7:36, Olguita, Marcos 8:26 y eh, hermana Esther, Marcos 8:30. ¿Listo? ¿Quién tiene Marcos 1:44? Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Muy bien, Marcos 3:12. Don René creo que tiene que quitar el silencio. Eso, Mas él le respondía mucho para que no le descubriese. muy bien. Marcos 5:43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Muy bien. ¿Qué sigue? Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. Muy bien. Y el Digo yo. último. Sorry. Ah, no. Sí, 8:30. Ah, no. 8:26 primero. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Muy bien. ¿Qué tienen en común todos estos versículos? ¿Quieren volver a mirarlos? Jesús no quería ser como descubierto o algo así. Ok. ¿Alguien más? Jesús no quería ser descubierto. Muy bien. ¿Alguien más? Estaba actuando como con discreción. Ok. Entonces, ¿qué palabrita creen que va ahí? Con- Secreto. Secreto, muy bien.
El secreto mesiánico. Ojo, hay dos ideas que parece que no son compatibles. Marcos nos está presentando a un maestro que sana, que hace milagros, que tiene cada vez más una reputación que va creciendo, su fama va aumentando, todo el mundo quiere seguirlo, hay multitudes que están siguiéndolo y a la vez nos está presentando a ese mismo maestro diciéndole a todo el mundo, un momentico, no le digas a nadie lo que hice. Por favor, mantén en secreto lo que acaba de pasar. No le cuentes a nadie lo que acaba de pasar. Quiero invitarlos a pensar por qué creen ustedes que pasa esto. O sea, eh, ¿qué, qué creen ustedes que está ocurriendo allí? ¿Por qué nos está presentando Marcos a un personaje que es bastante famoso, pero a la vez no lo está presentando como alguien que quiere mantenerse al margen de la fama? Está tratando de ocultar. ¿Quién es él? No sé. Yo creo. Pueden compartir sus ideas, lo que se les ocurra. Para no, ay, perdón, Alfonso. No, dale, yo no creo que, no sé si, dale, Alvita. Como para que el enfoque sea Dios y no él, como para no quitarle la gloria a Dios y lo que yo Ok, creo. ok. Sí, Pero pues, pueden dar sus ideas con tranquilidad. Quizás para que lo conozcan a él, descubran quién realmente es él, no solamente hacerse famoso por las obras que él está haciendo. Ok. ¿Qué otra idea se les viene a la mente? Tú dile. A ver, Yo creo que contexto político para evitar como revueltas, porque siempre que ocurre un evento así milagroso o algo, pues la gente tiende a hacer como escándalo y se vuelve como un tema de como populismo y como estaban tan controlados por los romanos, yo creo que le evitaba como el desorden, creo yo. Ok. Ok. podría Creo ser, que quisiera ser anónimo para que la gente tuviera más curiosidad. Ok. De pronto como No, generar el efecto contrario. ¿No? De yo, más silencio. yo diría Más. también que como para no alterar el desarrollo de los hechos que ya estaban previstos, iban a suceder. Ok. Ok, ok, ok. Este es un tema que ha sido uno de los puntos centrales en el estudio de los evangelios, es el tema del secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús mantiene en secreto su mesianismo? Y ya vamos a ver qué es eso del mesianismo. Pero, por ejemplo, uno de los textos finales que leímos ahí en 8:30. ¿Cuál es el contexto inmediato? Abran sus Biblias ahí en Marcos 8:30. ¿Qué le está diciendo Jesús que no declare? que no declaren nada de él. Jesús les ordenó que no aclaren a nadie acerca de él. ¿Y cuál es la Que él es, pregunta que le han hecho antes? Sí, pastora. que él es el Cristo. Él les preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y él dijo, muy bien, pero no vayan a decir nada de esto. Y, ok, y dice muy bien ahí en el texto. para que nadie hablara acerca de él. En mi versión dice, eh, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Pero Jesús le dijo con firmeza, no se lo digan a nadie. Ok, pareciera ser que está aceptando, pero no se lo digan a nadie. Ok, este es eh, uno de los temas que me parece más
importante es en el Evangelio de Marcos, porque nos está presentando a Jesús como un Mesías que al parecer no quiere ser conocido. La fama de Jesús contrasta directamente con esa afirmación de no se lo digan a nadie. Noten lo siguiente y recuerden ustedes lo que estábamos estudiando el contexto. Me encantó la respuesta de Raquel porque está pensando en lo que escuchamos del contexto en las anteriores clases. Ha habido una cantidad de revueltas. ¿Por qué? Porque están todavía bajo el yugo de los romanos, bajo el yugo de un rey que, sin ser totalmente judío, se propone como se presenta a sí mismo como alguien judío y que va a darle control a esta región de la tierra, el rey Herodes, y están todavía como a la espera de eso que ellos han llamado desde hace tiempo un Mesías, un liberador, alguien, un libertador, alguien que tome el papel que tomaron en algún momento los macabeos, es decir, vamos a luchar contra la helenización, contra toda esta parte y vamos a liberar al pueblo. Esa es la expectativa que hay en el contexto del pueblo judío. De hecho, los fariseos son unos de los que más esperan a ese tal Mesías. Entonces, cada que pensemos en la palabrita Cristo, eso es algo que quiero que tengan bien en mente, cada que ustedes ven la palabrita Cristo en el texto, por ejemplo en Marcos 8:29, sepan que detrás de esta palabrita está la idea de el Mesías. Cristo no es el apellido de Jesús. La Virgen María no llevó a Jesús y lo registró en la notaría y dijo, se llama Jesús, el apellido es Cristo. Cristo es un concepto, un título más que un nombre, y es el título que en hebreo sería el Mesías. La palabrita Cristo es en griego, en hebreo es Mesías, y en español básicamente es el ungido. Y cuando están hablando del Cristo, lo que están pensando es en ese que va a venir en nuestra época a darnos la libertad de la opresión que estamos viviendo actualmente. Cuando Jesús empieza a hacer lo que está haciendo y a enseñar lo que está enseñando, todo el mundo empieza a identificarlo como el Mesías. Hay una expectativa de que alguien venga a liberarlos y hay un hombre que está haciendo milagros, que parece ser un profeta, que parece ser un maestro, pues todo el mundo dice, este es. La pregunta es, ¿por qué Jesús, en vez de decir, sí, yo soy, y aprovechar la fama, aprovechar su cuarto de hora de fama, por qué en vez de hacer eso, él dice, manténganlo en secreto? Yo creo que él sabía que iba a necesitar tiempo a poder hacer estos milagros y sus enseñanzas, Ok. pero a la misma vez al decirles que no digan nada, él sabía que iban a decir algo, Ok, pero era tiempo que necesitaba, yo creo. ok. Alfredo ha mencionado dos de las propuestas comunes. Ahí la necesidad de tiempo todavía no es. Y de pronto el efecto contrario. Eh, Se han escuchado mucho esas propuestas. ¿Alguien más tiene otra idea? Pues les puedo dar mi opinión. Claro. Mire, Jesús conoce a la gente, conoce a la gente como es. Y la gente le gusta hablar de algo que existe o de algo que no existe. Entonces, él le dice a la gente, no digan quién soy yo, pero no digan quién soy yo es para que lo digan. Porque si les dice a la gente, sí díganle a todo mundo quién soy yo, la gente no lo va a decir. ¿Ve? Ok, Entonces, Jesús está usando la comunicación que tiene entre sí la gente para que digan que no digan, pero es para que digan, porque conoce Cristo Jesús, cómo es la gente, cómo habla de los demás. ok. Para eso es. Muy bien, gracias, mi hermano Guillermo. Hermana Claudia.
Estaba pensando que quizás Jesús quería que cada uno lo descubriera personalmente, no por lo que me dijo este, por lo que me dijo el otro, sino si esta persona está viendo y está oyendo y está siendo testigo de lo que está pasando, que haga sus propias conclusiones, siendo que ya era el Mesías esperado. Entonces, Ok. pues, pienso. ¿Saben que hay un momento en el que en Marcos Jesús dice algo que pareciera ir en contra de esta idea del secreto mesiánico? Marcos 14, 61 y 62. Les doy el contexto. Jesús está ante el consejo de ancianos, está con los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley. Ustedes ya saben más o menos a qué nos referimos cuando estamos hablando de estos grupos. Y está allí no porque esté haciendo campaña política, sino porque eh, lo han llevado preso porque estaban buscando matarlo. Está allí y ante el sumo sacerdote, Jesús, después de que le preguntan, dinos tú, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le pregunta el sumo sacerdote, versículo 61. ¿Qué le responde Jesús en el versículo 62? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Y viendo en las nubes del cielo. Muy bien. ¿Por qué en ese momento decide romper el secreto mesiánico y decirlo? Ojo, piénsenlo de esta manera. En todos los anteriores momentos en los que Jesús ha dicho, no se lo digas a nadie, guárdate esto en secreto, se lo está diciendo a personas que están a la espera del Mesías, que están diciendo, queremos que venga el Mesías. ¿Eres tú? Y él les dice, sí, pero chito, no le diga a nadie. Y en este momento, cuando lo llevan preso y lo tienen eh, listo para sentenciarlo, frente al sumo sacerdote, que posiblemente es alguien que quiere preservar el status quo, que no quiere que le quiten su puesto, que tiene su alianza con el gobierno de turno y pues está muy tranquilo allí, ahí sí decide abrir la boca a Jesús y decir, sí, yo soy, cuando debería ser el momento en el que si uno es estratégicamente correcto, debería decir, no, este es el momento en el que menos puedo dar papaya. ¿Será que le faltó madurez política a Jesús? ¿Le faltó astucia y estrategia política? Yo pienso que eso, esperar ese momento para hacer la declaración tan importante que hace ahí. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? Muy bien. Esa advertencia, que estén atentos de lo que verán, ¿no? En el tiempo. Muy bien, muy bien. Ahora noten una cosa, Alfonsito, bien pueda. Gracias, pastor. Quizás también como eran somos sacerdotes, estaban esperando la venida del Mesías, quizás, no sé, pienso que le puedo responder así porque hay un pasaje, no recuerdo exactamente la cita, donde nos menciona que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No sé si de pronto hay relación entre estas dos. Juan 1:11, pero Juan todavía no ha sido escrito, entonces vamos a dejarlo para más adelante. Yo pienso también, pastor, perdón, pues, Sí, dale, buena luz. que ya sabía que ya era el tiempo para él, que supieran que él era el Cristo, el Mesías, el que estaban esperando. Era Ok, el tiempo. me gusta mucho la respuesta de mi hermana. Era el tiempo. Pero si ustedes notan lo que está pasando en este consejo, ellos no están buscando si hay un Mesías, como de pronto está proponiendo el hermano Alfonso. Ellos lo que están buscando es alguna razón para condenar a Jesús.
y todos están buscando alguna razón y básicamente lo que dice el texto es que versículo 59, ninguna de las razones concordaban, o sea, no daban una declaración que fuera contundente para hacer lo que ellos querían, que era crucificarlo. Y pareciera ser que Jesús como que dijo, "Ah, como que ninguno fue capaz de encontrar una razón, aquí se las doy". Yo creo que él tenía claros sus propósitos y Ok, hasta que no cumplió sus propósitos, es decir, antes él no quería fama, él no vino para eso, él vino para traer salvación y sabía que la gente, si él les daba como tú decías ahora, la papaya, iban a ponerlo como lo que él no vino a hacer. Y ahí en ese momento ya era tiempo de cumplir esa parte de ese propósito, que era ir a la cruz. ok. Y aunque no vamos a profundizar muchísimo en la cruz, sí es un punto central aquí, ya que lo han tocado. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Algún judío del primer siglo o incluso eh, algún profeta del Antiguo Testamento habría pensado en que el Mesías que estaban esperando sería alguien que va a morir en una cruz o que va a padecer? Y Perdón, Isaías ¿cuál fue la 19. pregunta? Si alguien en el pueblo judío, ya sea el Antiguo Testamento o en el contexto del primer siglo, si alguien cree en un Mesías, cree en que el Mesías lo que tiene que hacer es padecer, Sí, es Isaías morir. 53. Isaías. Ok, entonces hay una ventana de posibilidades por allá con un texto de Isaías 53 que habla de un siervo sufriente. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a mencionar muchísimo más, pero este texto es clave para la interpretación de quién es Jesús en Marcos. Ojo, aparte de este texto, creo que casi nada da pie para que un judío vaya a pensar lo que esperamos es un Mesías que vaya a sufrir. Lo que están esperando es más bien alguien al estilo de Judas Macabeo, que hace algunos años se levantó y levantó una revuelta y levantó a su pueblo y lo salvó, al estilo de los jueces en el Antiguo Testamento, que está liberando a su pueblo de la opresión. Pero ojo, noten lo siguiente, cuando Jesús parece afirmarle a Pedro que sí es el Mesías, ¿qué es lo primero que hace? Marcos 8. Marcos 8:30 le dice, les ordenó que no hablaran acerca de esto a nadie, y después, ¿qué es lo primero que hace? Marcos 8:31. eh, Pedro le dijo, tú eres Jesús, el Cristo. Jesús ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. O sea, ¿Y qué es lo que hace a continuación? Marcos 8:31. Volverles o recordarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Recordarles, ¿y dónde más lo había O dicho más bien antes? no recordarles, él les está aclarando el propósito nuevamente de lo que Muy yo bien. decía ahora. Después de la primera vez que parece afirmar que sí es el Mesías, inmediatamente hay un primer aviso, un primer anuncio de el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes y los sacerdotes, por los maestros de la ley, el grupito que está reunido allí en el consejo. Note que lo menciona claramente. Es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 30 y 31. Alguien que lo lea en voz alta. 9, 30 y 31. Hermano Al Mario, salir de ahorita. allí, atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar y a los 3 días de muerto resucitará. Muy, muy bien. ¿Y qué dice Marcos 10, 32 y 32 en adelante?
Noten, 8:31, 9:31, 10:32. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó parte a los 12 y comenzó a decirle lo que sucedería. Ahora vamos, ¿así? ¿Sigo? Sí, sigues, por favor. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos los condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Muy bien. Noten que después de la declaración de Pedro y de que aparentemente Jesús afirma que sí es el Mesías, que sí es el Cristo, hay tres anuncios donde muy claramente él dice que va a padecer por manos de el grupo dominante del pueblo judío, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que es precisamente ante el grupo en el que se encuentra Jesús en Marcos 14. ¿Cuál es el título que utiliza Jesús en los tres versículos donde anuncia su muerte? ¿El Mesías? ¿O cuál título utiliza? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el título que utiliza cuando habla acerca de sí mismo frente al sumo sacerdote en Marcos 14:62? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre nuevamente. ¿A qué creen ustedes que está haciendo referencia Jesús con el Hijo del Hombre? ¿Alguien tiene Al alguna idea? al Jesús, bueno, su nombre Jesús representa la humanidad, el humano que venía a ofrecer su vida para ser el perfecto sacrificio ante el Padre Celestial. No se presenta como, Dios. bueno, como el ser divino, sino como el humano. El Hijo del Hombre es un texto para manifestar la humanidad de Jesús. Ok, esa es una de las posturas que la teología sistemática ha asignado en este tipo de textos. Ha dicho, o sea, cuando un teólogo habla de esto, piensan, es la humanidad de Jesús. Es totalmente Dios, pero a la vez totalmente humano. Pensando en lo que los autores bíblicos podrían tener en mente en ese momento. Recuerden, estamos hablando de autores que leyeron todo el Antiguo Testamento, conocen todo el Antiguo Testamento, pero a la vez son personas que son hijos de su época. Su época es el judaísmo del Segundo Templo. En algún momento les dije cuál era el libro preferido de los judíos del Segundo Templo, de los judíos de esta época de Jesús. Yo creo que no se los mencioné, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál podría ser el libro preferido de esta época? Pues el libro preferido del judaísmo del Segundo Templo. No era Isaías, no. Muy bien, en algún sentido. Deuteronomio, Salmos e Isaías eran los tres libros preferidos de los judíos. En esta época hubo un personaje particular que cobró muchísima importancia, tuvo muchísima importancia porque era un personaje del que se cuenta una historia que está como exiliado, que está como lo que ellos están viviendo en ese momento, dominados por otros, pero en medio de su exilio se mantiene fiel al pacto, no cede ante las presiones del imperio y en todo lo que hace siempre sale adelante, en todo lo que hace logra sobresalir y logra que incluso los imperios paganos lleguen a estar sometidos o lleguen a adorar al Dios de los israelitas.
¿Quién es ese personaje? Daniel, Daniel. Daniel. Muy bien, Daniel. Y cuando Jesús está diciendo en Marcos 14:62, sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, ¿a que no adivinan qué libro está citando? Daniel, Daniel exactamente Daniel 7, 7:13. Eso. 13, y después del 13 está el 14, ¿cierto? Casi siempre. Muy bien. Acompáñenme por favor en sus Biblias a leer lo que dice Daniel 7. Voy a leerlo desde el versículo 9. Vale la pena que uno estudie todo el libro, todo el capítulo 7 para entender mucho de lo que pasa en el Nuevo Testamento, en especial con este título de Hijo de Hombre. Voy a leerlo. Daniel 7 del 9 en adelante. Mientras yo observaba esto, el personaje que es el personaje que está escribiendo el libro de Daniel, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron. La descuartizaron y echaron pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Y ojo, estas bestias de las que está hablando, ya he dicho antes en el capítulo que son algunos tronos y algunos imperios, eh, algunos reyes de la época. Ahora sí, versículo 13. En esa visión nocturna vi que alguien, ¿están leyendo conmigo? Sí. Señor, Vi que ¿quién? con el aspecto de un hijo de hombre. Muy bien. Alguien No, como un hijo de hombre venía entre las nubes, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. ¿Y qué pasó con este hijo de hombre? Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos y naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Wow. Cuando Jesús está citando este texto y está aplicándolo a sí mismo frente al sumo sacerdote, no está esperando otra cosa que el sumo sacerdote conecte los puntos y diga, este está poniéndose en el lugar de ese con aspecto humano, de ese hijo de hombre que vendrá sobre las nubes a reinar sobre todo. Es decir, Jesús está conectando directamente, no solamente con el Mesías que están esperando en el primer siglo, sino con el hijo de hombre que Daniel ha visto en su visión, que vendrá a reinar, al que se le entregará el reinado de todos los pueblos. La pregunta sigue siendo ¿por qué? O sea, ¿por qué Jesús abre la boca en ese momento? Y la respuesta está precisamente en la cruz. Marcos está presentándonos a Jesús como el siervo sufriente de Isaías 53, como el Mesías diferente al que esperaban los judíos. Si bien él hubiera podido armar una revuelta porque tenía suficientes hombres, cuando ustedes leen en los relatos de los evangelios sinópticos que él alimentó a más de 5.000, la lectura nuestra es simplemente una lectura de, ay, qué bondadoso, le dio pan y peces a todo el mundo, pero la lectura que hace un judío en ese momento es, este hombre tiene el poder para de un poquito de panes y un poquito de peces alimentar un ejército completo.
¿Por qué cuentan sobre todo los hombres y no tanto a las mujeres? No solo porque la sociedad del primer siglo es machista, sobre todo porque estos son los que son importantes para la batalla. Si él es capaz de alimentar con un poquito, solamente un poquito de peces y panes a 5.000, pues podemos armar la revuelta fácilmente. No necesitamos más que un poquito de panes, un poquito de peces, y esta gente está lista desde hace rato para que nos levantemos en contra de la opresión que hemos vivido. Si él ha mantenido su secreto mesiánico durante todo este tiempo, es porque precisamente él está anticipando un mesianismo totalmente diferente. Él está anticipando que sí es el rey como lo anticipa Daniel 7, pero no es el rey como lo están esperando los judíos del primer siglo. Si él decide abrir su boca en el contexto en el que menos debería abrirla, si él decide decirle al sumo sacerdote sí, es porque él sabe que se debe cumplir la razón por la que él vino. Él vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Y dar su vida en rescate por muchos a través de la cruz. Y ese es el punto crucial en el que Marcos nos presenta a Jesús como un Mesías totalmente diferente, un Mesías que no está buscando gobernar o hacer una revuelta, sino un Mesías que está muriendo en manos del imperio, que de pronto creían los judíos era el que querían ser liberados, está muriendo en manos de este imperio y en este punto, en la cruz, está recibiendo su declaración de reinado. Quiero escuchar algunas inquietudes o comentarios acerca de lo que acabamos de revisar juntos. Yo personalmente creo que Jesús sigue siendo mi héroe y debe ser el de todos nosotros por la manera en que se presenta. Hoy en día las personas, uno ve cómo tantos se presentan como mesías, políticos, líderes religiosos, a veces muchos cristianos, con teologías modernas de yo declaro, yo decreto, yo tengo, tienes el poder, quieren manifestar algo que va totalmente en contra de lo que Jesús fue. Jesús fue único y siempre será único por eso, porque siendo quien era, siempre usó su poder para el bienestar de otros y nunca pensando en quiero figurar, quiero mostrar que tengo pues todos estos atributos, todo lo contrario, siempre manifestó humildad, manifestó mansedumbre y con su obra dio el ejemplo de cómo deben ser sus seguidores, cómo debe ser la iglesia y cómo presenta una contracultura cristiana totalmente distinta cuando enseñó que él había venido para servir lavando los pies. Los líderes del mundo quieren enseñorearse, quieren mandar. Creo que eso es parte de lo que en los evangelios y en lo que pues estamos estudiando de Marcos hoy, tiene que ser para nosotros muy claro. La marca del verdadero cristiano tiene que ser esa, manifestar que tiene la mirada puesta en ese Jesús que teniéndolo todo siempre se presentó como no teniendo nada. Y por eso tiene un nombre que es sobre todo nombre y por eso nosotros lo seguimos, lo queremos imitar y afirmamos que la única vida que agrada al Padre y la única vida que debemos manifestar y mostrar al mundo es la vida de Jesús. Gracias, pastor. Definitivamente conocer más la palabra del Señor nos hace amar más a Jesús y entender más cómo Jesús es eterno. Pensar en que él, al hablar del Hijo del Hombre está refiriéndose a lo que Daniel decía, pues nos hace entender más su
eternidad, pero también ese propósito sublime para, para darnos esperanza ahora que estamos en situaciones tan difíciles a nivel mundial, pensar en que Él es el Dios que va a reinar y que a Él se le ha dado todo trono y todo reino, pues nos da mucha paz. El Dios nuestro es nuestra perfecta esperanza. Quiero dejar algo que está mencionando aquí la pastora, porque es algo que quiero que mantengan allí en mente por un momento, y es eh, el tema del reinado de Dios. Ustedes acabaron de ver que Daniel está profetizando esto. Jesús se lo está aplicando a sí mismo, pero ¿hasta qué punto hoy nosotros podemos decir, ok, sí estoy viendo que Dios está reinando sobre todos y todavía seguimos viendo opresión, maldad, injusticia, inmoralidad, tristeza? Entonces, quiero que lo tengan allí porque eso es uno de los temas que vamos a tratar más adelante cuando hayamos completado la imagen de Jesús. Una imagen que es muy introductoria. Espero que con esto, más que sentir que agotamos todo, nos quede ganas de seguir estudiando más al ver que a veces uno se pierde de cosas por leer rápido. Pero después de que veamos, completemos un poquito esta imagen con los 4 relatos del Evangelio, quiero que pensemos en esto. Es uno de los temas centrales de toda la Biblia y que con frecuencia se olvida, el tema del reinado de Dios. La pastora decía ahorita algo muy claro y es, esto me da esperanza. ¿Cómo logramos nosotros articular en un mundo donde hay violaciones, donde hay abuso, donde hay gente a la que le llamamos ilegal sin tener por qué ser ilegal, donde hay tantas contradicciones? ¿Cómo podemos nosotros hablar de la esperanza en un Mesías crucificado y que en su cruz manifiesta o revela el reinado de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conectar esa idea de los tronos que le han sido sometidos al Hijo del Hombre con lo que pasó en la cruz y con lo que pasa actualmente? Yo sé que es una pregunta como que no es de una respuesta fácil, pero quiero que lo pensemos, porque ya que la pastora lo plantea, me parece que es algo que es esencial para nuestro ahora. Cómo poner nuestra mirada en Jesús eh, da esperanza y espero que, pues, en medio de todas las respuestas que podamos dar acá, podamos terminar no diciendo, uy, no, quedamos en desesperanza, sino por el contrario, nos da esperanza ver a ese Jesús. Muy bien. ¿Alguna otra? Pastor, aquí en el texto que estoy utilizando para leer estos pasajes bíblicos, me encontré con algo interesante también. Quisiera leérselos, compartirlo. Dice que, bueno, los sacerdotes no logran condenar a Jesús por alguna rebeldía contra la ley. Así que deben tocar algo mucho más importante y que ocupa el lugar central del Evangelio. ¿Eres el Hijo de Dios? Jesús responde juntando 2 textos de la Biblia que dejaban entrever la personalidad divina del Salvador, Hijo del Hombre que viene de Dios mismo, Daniel 7:13, que fue el que leímos, sentado a la derecha de Dios como en un pie de igualdad. Y ahí citan a Salmos 110, versículo 1. Con esta afirmación Jesús dice claramente que no es solamente un hijo de Dios como puede serlo un santo o un enviado de Dios, sino el único que comparte la divinidad del Padre. Y esta parte me parece tan crucial, especialmente para los judíos que todavía no creen en Él, porque para nosotros como cristianos nosotros aceptamos fácilmente la divinidad de Jesús, pero para los que no han podido, no se les ha quitado el velo, me parece que esto que estamos estudiando en esta noche es tan clave, porque Él se está revelando con los judíos sacerdotes, el Sanedrín, que primero pasó por un proceso político con Pilato y no encontraron nada y bueno, todo el proceso de Jesús y la condenación de Jesús que fue como doble,
pero en este punto entre ellos es como la revelación de la deidad de Jesucristo. Para nosotros, como digo yo, es fácil creerla, pero hay muchas personas que no pueden, que les falta evidencia para poder llegar a este punto de estar convencidos de quién es Jesucristo. Y aquí están los textos. Gracias, Eso me Raquel. llamó la atención. Gracias, muy interesante. Y ya que tocas el tema de hijo de Dios, que es parte de la pregunta que hace aquí eh, el sumo sacerdote, vamos a dejar la pregunta para dentro de 8 días de a qué se está refiriendo el sumo sacerdote cuando dice hijo del bendito y a qué se están refiriendo los relatos del Evangelio, en especial Marcos, cuando utiliza el concepto de hijo de Dios. ¿Se está refiriendo a Jesús como el ser divino o hay otra posibilidad también que podría también darle una connotación que a veces no vemos dentro de los evangelios y que está muy enraizada en lo que en el mundo del primer siglo se creía? Dejemos la pregunta ahí planteada con a qué se refieren los autores, o en especial a qué se refiere Marcos cuando habla de hijo del bendito o hijo de Dios. Y dejémosle así para dentro de 8 días completar un poquito, nuevamente, esto es una introducción nomás, completar un poquito la imagen que Marcos nos presenta de quién es Jesús. Dentro de 8 días vamos a completar eso y vamos a hablar un poquito más de qué exige Jesús de nosotros a la luz de Marcos. ¿Cuál es el énfasis de Marcos para sus discípulos? ¿Qué tal si cerramos en oración y pensamos por un momento en ese Jesús que fue un Mesías totalmente diferente? Pensamos en la esperanza que tenemos de ver los reinos sometidos a Él. Pensamos en cómo no eligió el dominar mediante la fuerza, la violencia, sino que su expresión máxima de poder y reinado se da en la cruz, en un símbolo de vergüenza, en un símbolo de debilidad. Señor, yo definitivamente no alcanzo a comprender tu grandeza. Es algo que excede mi capacidad de comprensión, que va más allá de lo que yo puedo siquiera imaginar. Eres, eres superior, Señor, a mis ideas y pensar en un rey que viene a reinar no haciéndose un ejército, no ganando fama por montones, sino más bien utilizando la vida del sufrimiento para dar vida a otros. Esto es totalmente contrario a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Y gracias, Señor, porque no eres algo que puedo entender fácilmente. Gracias, Señor, porque nos equipas con esperanza para vivir en un mundo en donde el sufrimiento abunda. Nos permite recordar que tú venciste al pecado, venciste la muerte, venciste eh, los poderes del mal, no mediante la violencia, sino mediante la muerte sacrificial. Gracias, Señor, por eso. Gracias. Gracias, Jesús. Ayúdanos a ver tu reinado cada vez con más claridad, entender mejor cómo es que ese reinado tiene sentido, ¿sí?, para nuestros días, donde no parece reinar tú, sino reinar el mal, la maldad. Te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche. Nos enseñes a vivir sometidos a ti y a tu reinado. Amén. Amén. Amén.